Y vamos a entrar allí a este tema que hemos estado estudiando y hemos estado analizando, San Mateo 24. Este es un pasaje escatológico de los cuales hemos estado participando todos durante la semana pasada. Pero en esta mañana, mis hermanos, yo creo que es importante que nosotros, tengamos ese anhelo por alimentar nuestra vida de la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros podamos en esta mañana sacar el mejor provecho a la palabra que nos da el Señor, porque es una bendición que el Señor nos concede poder estar en su presencia. Vamos a entrar entonces, hermanos, en materia de estudio. Vamos a ir allí a ubicarnos a San Mateo 24 desde el verso 29, que es donde hemos estado estudiando la palabra del Señor. Así que yo le invito, estimado hermano, a que usted esté allí atento a la palabra del Señor. Vamos a ir entonces allí, San Mateo 24, y vamos a participar de la preciosa palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor es un alimento para nuestra vida, y qué importante que nosotros nos alimentemos de la preciosa palabra del Señor. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vamos aquí estudiando el del verso 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, hermanos, cuando decidimos estudiar la palabra del Señor y entramos en este tema, que es la escatología, que tiene que ver con los hechos futuros, pues es importante que vayamos ubicando, y hemos ido ubicando dentro del contexto histórico, las profecías que aparecen en San Mateo 24. Sabemos que el Señor, cuando se sentó con los discípulos frente al templo de Jerusalén para hablar de este tema, pues Él en primer lugar les enseñó algunas cosas que sucederían inmediatamente, como lo fue la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad. Y todos estos acontecimientos están plasmados en San Mateo 24. Pero también podemos decir que el Señor habló de algunos acontecimientos que afectarían no solamente a la ciudad de Jerusalén, sino al mundo entero. Y podemos decir que la palabra del Señor se ha cumplido y que cada uno de los acontecimientos narrados en este capítulo pues tendrán su fiel cumplimiento. Pero es importante que a la hora de entrar en este precioso tema podamos decir, estimados hermanos, que el Señor habla de su venida. Y esto es importante. Cuando entramos en el tema de la venida del Señor, pues podemos decir, estimados hermanos, que este tema está enfocado primordialmente a lo que significa o a lo que representa la venida del Señor. Yo les explicaba a los hermanos el día sábado, tuvimos una dificultad el sábado a causa de la señal del internet, que estaba bastante pesada. Pero este día estábamos hablando de que la venida del Señor aparece una señal, dice, y era lo que estábamos explicando, que una señal es un mensaje de parte de Dios, como sucedió en el nacimiento de Cristo, que dice: he aquí la Virgen concebirá. Esa es una señal, la Virgen concibiendo un hijo, y se llamará su nombre Manuel. Así que las señales indican algo. Sabemos que en la venida del Señor existirá algo que es que todo ojo le verá, y es algo importante. Yo creo, hermanos, que la tecnología que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia, pues va a ser parte también del cumplimiento de la palabra del Señor, para que todos los seres humanos el día de la venida del Señor presencien ese regreso.
Así que lo que decíamos de las figuras representativas de la escatología es que estas imágenes, lo que es el sol, la luna y las estrellas, se refiere primordialmente a la nación de Israel. Mirábamos en Apocalipsis capítulo 12 cómo se representa al pueblo de Israel a través de esta figura. O sea que el Señor vendrá cuando el pueblo de Israel esté en un tiempo oscuro, porque sabemos que el sol, la luna y las estrellas fueron puestas con el objetivo de iluminar la tierra. Así que es importante que nosotros a través de la palabra podamos entender que eso es lo que representa esta señal, la señal de la venida del Señor. Pero dice que el Señor aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Sabemos que el Hijo del Hombre, la manifestación de Dios en carne, tiene un propósito, y es la redención de todos los que creen en el nombre de Jesús. Así que podemos decir que la venida del Señor, según este capítulo, está dividida en dos partes importantes. Primero, el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia está plasmado en San Mateo 24-27. Vamos a identificarlos, estos dos pasajes, para que los podamos entender. San Mateo 24-27 y 28 habla del levantamiento de la iglesia. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así que, estimados hermanos, podemos decir que el levantamiento de la iglesia, según el capítulo de San Mateo 24, será en un abrir y cerrar de ojos. La gente, la humanidad no se dará cuenta, no van a decir, oiga, mire, el Señor se llevó, ahí los estamos viendo, no, porque dice la Biblia, será en un abrir y cerrar de ojos. Así que es importante, el mismo apóstol Pablo explica acerca de este mismo tema, de lo que estamos hablando, el día del levantamiento de la iglesia. Entonces vamos a mirar otro pasaje, no de San Mateo, pero que nos ayuda a entender un poco más lo que es la venida del Señor. Dice el verso 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dice el apóstol, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, primera cosa importante de la venida del Señor por su iglesia. Primero, lo que San Mateo quiero que entendamos, dice, lo primero importante es que los que están vivos, o los que estemos vivos, no vamos a morir. O sea que la Biblia habla de algunas personas que no gustaron la muerte, algunas personas que no vivieron los dolores de la muerte. Encontramos en la Biblia dos personajes que no sufrieron los dolores de la muerte. Enoc, que sabemos que bíblicamente fue un profeta, ¿sí? Vimos en el libro de Judas, habla de la profecía de Enoc, o sea que Enoc fue profeta. Él no vio la muerte porque fue traspuesto y el Señor se lo llevó. Pero también hubo otro personaje de la historia que no vio muerte, fue Elías. Elías fue traspuesto por el Señor directamente al paraíso y no experimentó la muerte. Tenemos que ser claros y concisos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, alguien preguntaría, hermano, entonces los que han muerto, ¿dónde están? Bueno, esta es una pregunta que debiéramos resolver, porque estamos hablando de la venida del Señor, de los que están vivos y serán transformados, los que no verán muerte o no veremos muerte, y los que están muertos y serán resucitados. Vamos a hablar de esas dos cosas importantes en esta mañana. Ese va a ser el enfoque de esta mañana. Vamos a hablar de esas dos cosas importantes. Primero, vamos a hablar de los que están vivos, y serán transformados. Entonces, lo primero que dice Pablo en Tesalonicenses acerca de lo que enseña San Mateo 24, que dice, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas.
¿cierto? Dice, como del oriente al occidente aparece el relámpago. Ese es un abrir y cerrar de ojos. Entonces Pablo nos enseña en Tesalonicenses que los que estemos vivos no vamos a ir a la muerte. O sea que va a haber un gran número de creyentes en la venida del Señor que no gustarán la muerte. Oiga, interesante, ¿cierto, hermano? Qué bueno que nosotros seamos de ese selecto grupo que no experimentemos la muerte, sino que podamos irnos directamente a la presencia del Señor. Así que es importante. Y podemos decir, alguien preguntará, y es precisamente la explicación del levantamiento de la iglesia. ¿Qué sucederá con nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar? Nos hemos hecho muchas ideas del levantamiento de la iglesia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Va a quedar la ropa como de pronto nos han informado? Bueno, lo que sí la Biblia enseña es que cuando Jesús resucitó, el sudario quedó sobre el sepulcro. Entonces la ropa del Señor quedó en el sepulcro. ¿Por qué razón? Porque esa era la señal de la resurrección. Pero el Señor no resucitó como resucitó Lázaro. Hermanos, cuando se estudian las resurrecciones, dentro del tema bíblico, tenemos que decir que las resurrecciones no todas las resurrecciones son iguales. Existen diferentes tipos de resurrecciones. Entonces, la resurrección de Cristo es una resurrección de gloria. Es más, la resurrección de Jesús es una resurrección distinta a todas las demás resurrecciones, porque la resurrección de Cristo no es exactamente como la nuestra. La resurrección de Cristo es el rompimiento del imperio de la muerte. La resurrección de Cristo es la primicia de los que durmieron. El primero que se levantó de los muertos se llama Jesucristo. Es el único que se le ha levantado y que vive por los siglos. Es lo que nosotros predicamos y es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces Pablo, en Primera de Corintios, que ese es un pasaje fantástico para conocer acerca de la resurrección, vamos a mirar en Primera de Corintios capítulo 15, vamos a mirar algunos versículos de este precioso libro que nos enseña la palabra del Señor, algo muy, pero muy especial. Primera de Corintios, el capítulo 15, nos habla acerca de la resurrección, porque sabemos que en la venida del Señor, ¿cierto? La venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Será en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a mirar acá en el versículo, vamos a ubicar aquí rápidamente. Mire lo que hay, algo aquí interesante. Vamos a, ahora sí aquí. Dice, verso 20, ahora sí, ya ubiqué aquí el texto, quiero compartirlo con usted. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea que el primero en resucitar es Jesucristo. Ninguno. Alguien pudiera decir, hermano, Lázaro resucitó, pero es que la resurrección de Lázaro fue una resurrección temporal. Fue una resurrección para volver a la muerte. Pero Cristo resucitó y nunca más volvió ni volverá a la muerte, porque Él vive por los siglos. Apocalipsis capítulo 1, el Señor le dice a Juan, he aquí, dice, yo tengo las llaves de la muerte, el que vivo y estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. O sea que Jesús es la primicia de todos los que durmieron y la resurrección en cuerpo glorioso. Lázaro resucitó en su cuerpo mortal. El hijo de la viuda de Naín también resucitó en un cuerpo nuevamente mortal. Pero Cristo resucitó en un cuerpo glorioso. Y cuando Él resucitó, dice que encontraron el sudario y los lienzos, ahí los encontraron, como testimonio de que Él había resucitado y que tenía un cuerpo glorioso. Entonces, ¿cómo será el cuerpo nuestro de la resurrección y cómo seremos transformados? Bueno, el apóstol Pablo lo explica de una forma muy clara y por aquí quiero compartir esta hermosa explicación del apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor. Vamos a mirar aquí. El verso 35. Bueno, aquí es importante ubicarnos muy bien en la Biblia. Dice, pero dirá alguno,
¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es la pregunta, ¿cierto? Nosotros vamos a ser transformados. Bueno, ¿en qué vamos a ser transformados? De eso se trata el tema. Entonces, lo primero, en la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, en ese primer momento, la iglesia va a ser levantada. Nadie verá al Señor en ese tiempo. En la tierra nadie lo verá, sino que solamente serán levantados los salvos que estemos esperando la venida del Señor. Entonces, los que resucitemos, los que seamos transformados, recibiremos un cuerpo, como lo explica aquí el apóstol Pablo. Hay una pregunta: ¿cómo resucitarán? ¿O qué cuerpo tendrán? Dice: lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar algo muy importante. Lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la de las peces y otra de los aves. Alguien dirá: hermano, ¿y esto qué tiene que ver con la resurrección? Pues esto tiene que ver mucho, hermano. Esto tiene que ver mucho. Porque si tú analizas por qué Pablo habla de la carne de los hombres, de los peces, de las bestias y de las aves, alguien pudiera decir: ¿y esto qué tiene que ver? Hermano, esto tiene una trascendencia potente. ¿Por qué? Porque está hablando de la naturaleza de los animales. La naturaleza. Entonces, nosotros tenemos este cuerpo físico, material, débil y pecaminoso, porque esta es nuestra naturaleza humana. Pero recuerda, mi hermano, que el que acepta a Cristo, nueva criatura es. Entonces, dentro de cada creyente, escuche muy bien, ha nacido un nuevo espíritu. Ese espíritu que nació de nuevo, amén. Porque alguien pudiera decir: en el bautismo, ¿qué nace de nuevo? ¿Un cuerpo o un espíritu? Cuando una persona nace de nuevo, nace un espíritu nuevo. Entonces, el cuerpo es el mismo, el que tenemos cuando nacemos de nuevo es el mismo, pero dentro de nosotros hay un espíritu. Ese espíritu, ¿qué está esperando? Ser revestido de la gloria. Recuerda que el hombre no es solo espíritu, el hombre es materia de la que el Señor hizo, o sea, es cuerpo y espíritu. Eso es el hombre. El hombre sin un cuerpo sin espíritu está muerto, y un espíritu sin cuerpo también está muerto. Está muerto porque necesita el cuerpo para poder vivir. Entonces, es importante que el Señor nos vista. Por eso este cuerpo exterior que tenemos se va envejeciendo, se va acabando, se va deteriorando. Hermano, y nosotros que hemos aceptado a Cristo, que hemos nacido en el Espíritu Santo, tenemos un cuerpo débil, frágil, pecaminoso. Pero nosotros, ¿qué esperamos? La redención de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo sea transformado. Un cuerpo que no sea débil, un cuerpo que no sea frágil, un cuerpo que no tenga tentación del pecado. Así que eso es lo que sucederá el día que Cristo venga por su iglesia. Los que estamos vivos seremos renovados y recibiremos un nuevo cuerpo con una naturaleza totalmente distinta. Es lo que Pablo está explicando. La naturaleza de las aves es una, la naturaleza de las bestias es otra, la naturaleza de los peces es otra, y la naturaleza de las aves es otra. ¿Qué está diciendo? Los peces no vuelan, nadan, necesitan un cuerpo adaptado para poder nadar en el agua. Las bestias del campo, para poder andar en las montañas, necesitan cascos para poder escalar, para poder subir en las montañas. Y en el caso de las aves, sus plumitas están diseñadas para volar, sus huesos están diseñados para volar. En el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos un cuerpo con una naturaleza, pero esa naturaleza se corrompió a causa del pecado. Toda persona que viva en la tierra tiene la naturaleza ya contaminada. O sea que este cuerpo no va a subir al cielo. Entonces, ¿cuál cuerpo va a subir al cielo? El nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor. No este cuerpo, sino un cuerpo glorificado como el del Señor. Es lo que está explicando Pablo. Entonces, los que estamos vivos en la venida del Señor, no vamos a ir a la muerte, no vamos a gustar la muerte, no, Señor. Nuestro cuerpo será transformado. Es lo que enseña la palabra del Señor en la venida del Señor. Bueno, ahora vamos a terminar de explicar un poquito lo que tiene que ver de el levantamiento de la iglesia. Entonces, los que estamos vivos recibiremos un cuerpo glorioso en vida. En vida, no vamos a morir, en vida vamos a ser
transformados en un cuerpo glorioso. ¿Cómo será ese cuerpo? Bueno, ese mismo cuerpo que vamos a recibir los que estemos vivos, lo recibirán los que están muertos, que es lo que Pablo está explicando en 1 Corintios 15. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Mire, importante. Una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Entonces, hermano, hay cuerpos celestiales. Cuerpos celestiales. Recuerden que cuando Jesús apareció a los discípulos, Él comió pan. Delante de ellos, comió pan. O sea que ese cuerpo es palpable, pero a diferencia de los demás, ese cuerpo no se deteriora, ese cuerpo no siente dolor, ese cuerpo no se enferma. Ese cuerpo tiene la fortaleza que Dios le ha dado porque es del cielo. O sea que nosotros en la iglesia, los que estamos perseverando en Cristo, anhelamos tener un cuerpo celestial. Por eso Pablo lo dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Qué cuerpo tenemos? Un cuerpo terrenal. ¿Qué cuerpo vamos a recibir el día que Cristo venga? Un cuerpo celestial. Entonces, mi hermano, vale la pena sacrificar. Entonces, alguien preguntará, hermano, ¿por qué es importante dejar el mundo para poder resucitar? Hermano, si tú tienes en un plato unas semillas de maíz, tienes un plato de semilla, pero no tienes más, y tú quieres volver a comer maíz, tienes que sembrar esa semilla, tienes que sembrarla y sacrificarla para que nazca una nueva planta con más maíz para que puedas comer. Entonces, si yo me dedico mi vida a disfrutarla en el mundo, a desperdiciarla, porque es realmente lo que sucede, desperdicio mi vida en el mundo, no puedo obtener el cuerpo glorioso. Nosotros sacrificamos nuestra vida a Cristo, se la entregamos, que vivimos como Él nos dice, y lo lindo que es vivir en Cristo. Sacrificamos nuestra vida. ¿Para qué la sacrificamos, hermano? Para recibir un cuerpo glorioso. Entonces, si tú no te sacrificas y no te entregas a Dios, no recibirás un cuerpo glorioso. Te vas a quedar aquí y no vas a poder ir al cielo. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo no tiene la capacidad de flotar. Este cuerpo no flota, hermano. Este cuerpo es pesado y se quedará aquí en la tierra. Por eso cuando Cristo fue levantado y se fue alzado, Cristo después de que resucitó y se fue alzado, Hechos capítulo 1, fue alzado y se ocultó de las vistas, porque ya ese cuerpo era un cuerpo glorioso, semejante al que recibiremos nosotros. Así que el día que Cristo venga, los cuerpos que serán levantados son los cuerpos que se hayan glorificado como el de Cristo, que sean transformados como el de Cristo. Así que, mi estimado hermano, tienes que luchar para que puedas recibir un cuerpo celestial y que abandones ese cuerpo terrenal. Tenemos un cuerpo terrenal, eso tenemos que reconocerlo. No podemos decir, hermano, somos invencibles. No, hermano. Alguien, hermano, se cuestionaba y decía, hermano, ¿cómo es posible que un buen cristiano se enferme de COVID? No, los que se enferman de COVID están mal espiritualmente, decía alguien. Y yo le digo, hermano, eso es una ignorancia decirlo. Lázaro, siendo el mejor amigo en la tierra, en su manifestación era el mejor amigo de Jesús y se murió. Pero Jesús dijo, no, déjelo que yo voy y lo resucito. Entonces, cuando un creyente se enferma, no está demostrando que es un mal cristiano, está demostrando que todavía tiene un cuerpo terrenal. Pero si tú te guardas para Dios y vives en santidad hasta el fin, como dice el mismo San Mateo 24, el que persevere hasta el fin, entonces vas a recibir ese cuerpo glorioso. Todo yo anhelo tener ese cuerpo celestial, que no se enferma, que no se envejece, que no se cansa, que no se debilita, porque nosotros estamos en un cuerpo totalmente frágil, pero anhelamos el cuerpo celestial que le dará el Señor a quienes, ya lo acabamos de decir, a los que se hayan sacrificado para seguir al Señor. Así que mire que Pablo enseña algo muy interesante. Pablo enseña algo muy interesante, muy importante. Y dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Dice, y las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos.
se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con la corrupción? La fragilidad, la debilidad humana. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, mi hermano, yo le digo en esta mañana a los que están conectaditos, hermano, tú tienes un cuerpo corruptible, un cuerpo que se enferma, hermanos, que se debilita, que se cansa, que llora, que se angustia, que se preocupa, que se estresa, porque es un cuerpo terrenal. Pero Cristo dice, si tú siembras, o sea, si sacrificas tu vida terrenal, vas a recibir un cuerpo celestial e incorruptible. Es lo que queremos. Yo quiero esperar la venida del Señor Jesucristo para recibir ese cuerpo glorioso. Así que es lo que enseña la palabra. Cuando la iglesia sea levantada, los cuerpos que recibiremos seremos cuerpos gloriosos. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Oiga, hermano, muy interesante. O sea que el día que Cristo venga, los que estemos vivos seremos transformados y recibiremos ese cuerpo glorioso. Los que están en el sepulcro se levantarán no con el mismo cuerpo. Por eso es que yo les digo, les voy a hacer una pregunta, hermano. Alguien va a decir, hermano, el día que Cristo venga los sepulcros van a estar abiertos. Yo no creo eso. Yo no lo veo así. Que los sepulcros se van a abrir. No, hermano. Yo no lo veo así. ¿Por qué? El sepulcro del Señor estaba abierto. Pero yo le pregunto, ¿y para qué estaba abierto? ¿Cuál era el objetivo? Como señal de su resurrección. Entonces la Biblia dice que los sepulcros, los que están en los sepulcros se levantarán. Sí, claro, hermano. Se levantarán, pero no con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorioso y espiritual. Amén. Y eso es importante entenderlo. Un cuerpo de poder, un cuerpo de gloria vamos a recibir. Pero es importante, hermanos, que entendamos que hay que prepararnos. Es necesario prepararnos. Dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, aquí nos está hablando Pablo de que hay seres, cuerpos espirituales y cuerpos animales. Esto es la naturaleza. Entonces, mi hermano, muchas personas en el mundo natural ven estas cosas que hablamos nosotros como una locura. Eso es ilógico. ¿Cómo es que un muerto va a levantar y que va a recibir un cuerpo glorioso? Hermano, para los que se pierden, el evangelio es locura. Pero para nosotros, esto es poder de Dios. Hermano, nosotros estamos convencidos de que en su tiempo el Señor nos dará un cuerpo espiritual. Nosotros ahora tenemos un cuerpo animal. Alguien pudiera decir, sí, hermano, tenemos un cuerpo animal. Y usted va a decir, ¿cómo? Eso es imposible, yo soy muy espiritual. Sí, hermano, tú eres muy espiritual, pero tienes un cuerpo animal. ¿Cómo así? Sí, hermano, descuídese en las cosas de Dios, a ver si su cuerpo y su carnita no le empieza a pedir cosas carnales. Entonces, el ser humano tiene debilidades y fragilidades de su naturaleza humana. Hermano, ¿para qué nos entregamos a Cristo? Para que Él nos libere de esa naturaleza. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a los hermanos. Esto es como una especie de idea que quiero usar para preguntarle. Si un pescadito dijera, me cansé de ser pescado, yo quiero ser un pájaro, quiero volar. Es que es tan bonito volar. El pescado podrá saltar del agua, como algunos peces lo hacen, saltan, pero tendrá que volver a caer al agua porque su naturaleza no le permite volar. No tiene alas, tiene escamas, tiene aletas, no podrá volar como un ave. Para que ese pescado pudiera volar, ese pececillo tendría que cambiar, en vez de tener escamas, tener plumas, en vez de tener aletas, tener alas, ¿cierto? En vez de tener agallas, tener pulmones. Entonces tendría que cambiar completamente la naturaleza para que pudiera volar. O sea que naturalmente es imposible que un pescado se convierta en un ave y vuele.
Pero estamos frente al Creador que puede hacer que una persona pecadora, una persona impía, una persona mala se convierta en una persona de bien. Y hemos sido testigos en la iglesia de personas pecaminosas a quienes Dios ha transformado. Así que esto del cuerpo animal y el cuerpo espiritual del que habla Pablo, este cuerpo que tenemos es un cuerpo animal. Y ustedes, ¿cómo así? Sí, Señor, es un cuerpo animal porque está inclinado a hacer lo malo. Entonces Pablo lo dice en Corintios también. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Donde siento la tentación, donde siento la carnalidad, donde siento la debilidad. Pablo dice, yo quisiera hacer el bien, pero hallo en mi cuerpo, en mis miembros, el mal. O sea, la tentación, la debilidad, el deseo de hacer lo malo. Entonces yo le pregunto a los que están conectaditos, por favor, hermanos, respóndame, ayúdenme un momentico. Desde que tú te convertiste al evangelio, ¿nunca sentiste una debilidad? ¿Nunca sentiste en un momento llenarte de ira? ¿O de pronto sentiste envidia? ¿O sentiste un pensamiento de laxivia? Hermano, en algún momento tu debilidad humana brota cuando te debilitas en la fe. Porque ese cuerpo animal quiere complacer y satisfacer los deseos de la carne. Pero hemos nacido de nuevo. Tenemos un espíritu que se fortalece orando, leyendo la Biblia, yendo al culto, escuchando la palabra de Dios, ayunando, vigilando. Nos llenamos y ese espíritu se fortalece para doblegar a la carne. Hermano, el espíritu que teníamos cuando nacimos no era lo suficientemente fuerte para vencer a la carne, porque ese espíritu tenía la ausencia de la presencia de Dios. Pero el nuevo espíritu que hemos recibido, cuando nos convertimos a Dios, ese espíritu tiene el poder de fortalecerse y doblegar a la carne y vencer los deseos carnales. Así que dice Pablo en Corintios 10 también, aunque andamos en la carne, físicamente hablando, y estamos en el cuerpo, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, mire, sí, hermano, Pablo lo está diciendo. Nuestra carne nos ataca, nuestra carne nos quiere doblegar, pero hay algo importante. Podemos vencerla con nuestro espíritu si nos metemos en Dios y nos fortalecemos en Dios. Así que todo creyente debe fortalecer su espíritu para que ese cuerpo animal no le gane la batalla. Tú tienes un espíritu dentro de ti. Si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, hay un espíritu que ya está en tu vida. Es el espíritu de Cristo. Y ese espíritu te fortalece cuando tú lo buscas de todo corazón y te llenas de Dios para que puedas doblegar a los deseos de la carne. Entonces alguno dirá, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con la escatología? Esto tiene mucho que ver. Porque la escatología habla de la resurrección de los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo. Porque no se van a despertar todos, hermano. Se despertarán los que están en Cristo. Lo leímos en Tesalonicenses 4. Habla de eso. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, para hablar la segunda parte de lo que Pablo explica de la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así el verso 15. Repitámoslo porque ya lo leímos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no iremos al sepulcro. Es lo que está diciendo Pablo y es lo que acabo de explicar. Es lo que les acabo de explicar. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, oiga hermano, esto es una verdad grande y gloriosa. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así que, hermano, el día que el Señor venga, lo digo yo, saco mis propias conclusiones, ¿no? Saco mis conclusiones. No sé usted si lo comparta, pero yo comparto lo que creo y lo que pienso. El día que el Señor venga, habrá un sonido de trompeta. ¿Quién lo va a escuchar? No lo va a escuchar el mundo, hermano. No lo escuchará el mundo. ¿Quién va a escuchar ese sonido? Solamente la iglesia.
a la final trompeta. Sí, porque hermanos, muchas personas dicen, no, todo el mundo lo va a escuchar. No, la gente no escuchará ese sonido, lo escuchará la iglesia. Y alguien va a decir, ¿por qué? Porque así como Jesús, escúcheme, estaba parado frente al sepulcro de Lázaro, yo le pregunto, si Jesús, estando en el cementerio donde había muchas personas muertas, Jesús le da la orden a todos esos muertos, ¿no se levantan todos? Se levantan todos los que estaban en los sepulcros. No solamente Lázaro, sino todos los que pertenecían a la familia de José, a la familia de María y de Marta, se levantarían del sepulcro porque el Señor tiene el poder de levantar. Así que los que se levantarán de entre los muertos son los que escuchen el sonido de la trompeta. O sea, los que prepararon el oído, los que no fueron sordos a la voz de Dios, los que tuvieron el oído y entendieron el mensaje. Esos que tienen el oído sensible. Yo le voy a decir una cosa, hermano, interesante en esta mañana. Cuando los hermanos van al templo o escuchan el culto, ¿será que todos los que escucharon la enseñanza escucharon la voz de Dios? Yo digo que no. Muchas personas que van al templo se van resentidas, que el pastor me echó vainas, el pastor me tiró la piedra. Esa persona que se va renegando del mensaje no escuchó la voz de Dios, escuchó fue la voz del pastor nomás, pero no la voz de Dios. Y lo importante de oír la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios, no la voz del ministro, porque el pastor es un ser humano como nosotros, el predicador es un ser humano como nosotros, tiene los mismos defectos, pero Dios puede usar al predicador para hablarte a ti. Así que muchas personas pueden oír la voz del pastor, pero no la voz de Dios. Y tenemos que tener los oídos sensibles al Espíritu para entender el mensaje si es de Dios y lo que Dios me quiere decir. Así que los que están en los sepulcros no se levantarán todos. No, Señor, qué pena con usted, mi hermano. Se levantarán no todos van a escuchar las trompetas. Solamente los que tengan los oídos y los sentidos agudizados en lo espiritual. Hay mucho sordo espiritual en este tiempo, hermano. Mucho ciego espiritual, mucho mudo espiritual. Pero el Señor tiene el poder para sanar a los cojos espirituales también, a los paralíticos y aún a los muertos espirituales los puede levantar. Pero es importante que nuestro oído se agudice. Entonces, mi hermano, si un creyente se muere, un creyente de la iglesia cualesquiera que se llame Pepito Pérez, se murió Pepito Pérez, pero Pepito Pérez estaba sordo espiritualmente. Cuando venga Cristo, ese creyente no se va a levantar, porque no va a oír la voz de la trompeta. Los que tengan los oídos. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, tantas veces lo repite. Apocalipsis repite más de 12 veces, hermano. Léalo y se dará cuenta. El que tiene oídos para oír, oiga. Busque ese texto en Apocalipsis y lo encontrará más de 10 veces, más de 12 veces. Porque la Biblia quiere abrir el oído del oyente para que el oyente entienda el mensaje y se salve. Así que el día que Cristo venga, ¿qué muertos se van a levantar? Los que oyeron la trompeta. Los que están vivos, ¿quiénes se van a ir? Los que oyeron la trompeta. Los que no la oyeron, se quedarán, hermano. Así que es lo que dice la palabra. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Este sonido solo lo escuchará la iglesia, los salvos, los que tuvieron los sentidos ejercitados. Por eso es que mientras usted esté vivo, ejercite su oído, hermano, que su oído no se engruese y que no escuches. Por eso dice el libro de los Salmos, cuando oigáis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, mi hermano, esto es importante decirlo y enseñarlo. Cuando Él descienda del cielo, dice, descenderá del cielo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Esto tiene que ver con contenido. Mire, hermano, amén. O sea que usted tiene que estar no en la iglesia, sino en Cristo. Amén. No tiene que estar en la congregación, tiene que estar en Cristo. Porque muchas personas están en la iglesia, amén, estuvieron en la iglesia, pero no estuvieron en Cristo, vivieron en pecado, dando mal testimonio, siendo personas desentendidas. Y muchas personas, hermano, murieron creyendo que se iban a salvar, pero llevaban una mala vida espiritual. Entonces tenemos que morir en Cristo. Los muertos en Cristo. Esto es importante, hermano.
que se tenga en cuenta. Entonces la escatología dice los muertos en Cristo, la trompeta sonará. Sí, habrá un sonido de trompeta, lo enseña la escatología. Sí, entonces ¿qué dice San Mateo 24, 28? Para que usted lo tome nota ya. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermanos, si un cadáver queda a la intemperie, ¿qué animales llegan a comer? Los buitres, ¿cierto? Aquí en Colombia decimos los chulos, en otra parte dicen los cuerpos. Bueno, ese animalito que es el ave de rapiña va a buscar ese cuerpo porque siente el olor y allá llega. Pero ese es un proverbio que tiene un símbolo. Los cuerpos se refiere a los que murieron en Cristo y las aves a los ángeles. Es lo que el Señor está diciendo, porque este mensaje es profético, no es literal. Él no está diciendo allá donde esté. Entonces, hermano, porque yo le pregunto, los que murieron hace más de 1000 años, ¿dónde están los cuerpos? Ya son polvo, ya ni siquiera son polvo, ya desaparecieron totalmente de lo visible del hombre. Pero yo le pregunto, ¿a qué se refiere esta parábola? Este proverbio escatológico. Este proverbio escatológico se refiere a que donde esté el creyente que haya muerto, de allá lo sacarán los ángeles. Porque los ángeles que Dios envíe recogerán a los creyentes donde hayan quedado. Allá donde lo enterraron, en el pueblito, en la veredita, allá, hermano, en ese cementerio donde no pagaban ni la pensión porque no tenían ni plata para eso, pero ese hombre era fiel. Allá se levantará el creyente, hermano. Entonces, por eso es tan importante que al estudiar la escatología entendamos la espiritualidad de la escatología. Aquí no se trata simplemente de hablar de esto, sino que tú puedas reflexionar y despertarte y decir, yo necesito estar bien con el Señor. Yo necesito fortalecerme en el Señor. Así que donde esté el cuerpo muerto se refiere al creyente que murió en Cristo. Vuelvo acá. Los muertos en Cristo. Allá es donde dice, donde esté el cuerpo muerto, pero el cuerpo muerto en Cristo. Amén. ¿Y qué pasará con los muertos en Cristo? Resucitarán primero. Resucitarán primero. Así que, hermano, hay que estar preparados. Y allí se juntarán las águilas. Se refiere a los ángeles. Se juntarán las águilas. Los ángeles irán a levantar ese hermanito, esa hermanita que fue fiel hasta la muerte. Así que, mi estimado hermano y querido, los que se levantarán serán los espirituales. Los carnales no se levantarán, hermano. No es suficiente con que tú estés en una iglesia y que digas que vas al culto y que lees la Biblia. Tienes que vivir el evangelio como lo dice la Escritura, ser fiel hasta la muerte. Así que, estimado hermano, en esta mañana yo lo invito para que usted reflexione acerca de estos textos escatológicos que son tan importantes dentro de la historia. Así que, mi hermano, sigamos leyendo aquí, vamos a ir terminando con el tema en el día de hoy. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. No lo recibiremos aquí en la tierra, porque el Señor no va a pisar este suelo, sino solamente en su segunda venida, no en el levantamiento de la iglesia. O sea que este texto de San Mateo 24 que estamos estudiando nos enseñan esas dos cosas importantes. Hoy estuvimos hablando del levantamiento de la iglesia, de la resurrección y de la transformación de los cuerpos de los que estén vivos en la venida del Señor, de los que sean fieles. Entonces, mi hermano, yo le digo en esta mañana, ¿es importante entender la escatología? Sí, porque yo con la escatología analizo primero qué es lo que el Señor viene a levantar y qué sucederá. Entonces, ¿será que alguno, decía un hermano, yo me agarro de alguito, por ahí me agarro? No, hermano, tú no te vas a agarrar de nada en la venida del Señor. Si tus oídos no son sensibles a la voz de Dios, hermanito, qué pena contigo, pero te despedirás de la salvación. Entonces, mi hermanito, no existe otro medio, no existe otra fórmula, sino estar preparados, estar bien con el Señor. No existe otra fórmula. Así que, hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí. Mañana hablaremos de la venida visible del Señor, de lo que enseña aquí
el Señor Jesucristo en San Mateo 24. Vamos a hablar mañana de la venida visible del Señor y de la parábola y de las figuras que aparecen acá, porque aquí aparecen unas figuras que es importante que las vayamos a estudiar. Démosle gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias, Padre bendito, por aquellos hermanos que han estado atentos, escuchando la palabra de sus casas, que han estado allí oyendo el mensaje, escuchando la reflexión. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que podemos compartir con nuestros hermanos a la distancia que escuchan la palabra. Que esta palabra fortalezca la fe del oyente. Que esta palabra lleve sanidad espiritual al corazón de aquel que está débil en la fe, que está enfermo en la fe, aquel que está sordo espiritualmente, que tú le sanes en esta mañana, aquel que está corto de vista sea sanado también, aquel que está cojo sea sano en esta mañana en el nombre de Jesús. Y si alguno ha muerto espiritualmente, que esta palabra le produzca vida, porque el propósito de tu palabra, Señor, es que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que se disponen a aprender de tu palabra y se disponen a crecer en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén, gloria a nuestro Dios.